Hola a todos y bienvenidos a este nuevo canal de YouTube que va a tratar sobre ayuda a Discord. Voy a tratar de enseñaros de la forma más clara y precisa cómo configurar ciertos bots o permisos que tienen un gran potencial pero son bastante complejos. Antes de nada quería decir que os voy a dejar mi servidor, este que estáis viendo en pantalla, en la descripción por si tenéis alguna duda que entréis. Y pues vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es configurar un bot de soporte como este, que cuando tú le mandas un mensaje, por ejemplo le mandas hola, llega a tu servidor, se crea un canal nuevo y te menciona, ¿vale? Al rol que quieras, o si no seleccionas ninguno, selecciona a here, ¿vale? Y pues lo que tenéis aquí pues es un bot que tú, por ejemplo, le pones reply hola y le manda un mensaje al usuario, ¿vale? Este es el funcionamiento. Un usuario se pone a través de vos en contacto a través de vosotros mediante un bot. Así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero de todo, vais a tener estas 4 páginas que veis aquí arriba en la descripción, ¿vale? Del vídeo, para que podáis entrar de forma rápida. Lo primero que vamos a tener que hacer es irnos a esta, que es la Discord Developers, y os vais a la página de aplicaciones, pero bueno, ya os lo habréis seleccionado. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar una aplicación nueva y la vamos a llamar soporte. Le ponemos el nombre que queramos, ¿vale? Yo voy a ponerle soporte test. Voy a ponerle la T está en mayúscula. Ahí. ¿Vale? Y bueno, luego le podemos poner una descripción o no, no es necesario, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es irnos aquí a donde dice bot. Y le vamos a ir a añadir bot, ¿vale? Entonces aquí le podéis poner el icono que queráis que tenga vuestro bot en el servidor y el nombre que queráis que tenga, ¿vale? Y le tenéis que dar aquí luego a click to reveal token y a copy. Luego os enseñaré para qué. También si queréis que solo vosotros podáis usar este bot en vuestro servidor, tenéis que desactivar esto y le dais a guardar. Ahora, ¿cómo añado este bot a mi servidor? Lo que vamos a hacer es, nos vamos aquí a donde dice auth to y vamos a seleccionar aquí bot, ¿vale? Le damos a copiar, lo ponemos aquí en una pestaña nueva y pegamos. Esperamos a que cargue y nos saldrá para añadir el bot. Yo lo voy a añadir a este server que acabo de crear que se llama test, ¿vale? Y le damos a añadir a no soy un robot. Y si nos vamos aquí al servidor, ya veremos que está el bot dentro, ¿vale? Como no le hemos puesto ninguna foto de perfil ni nada, pues sale así. El siguiente paso que tenéis que hacer es crearos una cuenta en GitHub y en Heroku, ¿vale? Es muy importante que hagáis esto. Y las tenéis que verificar el correo electrónico las dos. Luego os vais a ir al enlace de la descripción, que supongo que estará el primero o el segundo, ¿vale? Y os va a llevar a esta página que es Modmail. Lo que vais a hacer es darle aquí donde dice fork, ¿vale? Le dais y se os va a estar copiando a vuestro perfil el proyecto, digamos el bot, ¿vale? Vale, entonces ya lo tenéis aquí. Lo siguiente que vais a hacer es iros aquí a Heroku, que ya también os habréis creado una nueva cuenta, y le vais a dar aquí a nuevo, new app, ¿vale? A nueva aplicación, y le ponéis el nombre que queráis. Yo le voy a llamar mail test, por ejemplo, ¿vale? No puede estar el nombre cogido. Vale, una vez que hemos hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es ir aquí donde dice GitHub y le vamos a dar aquí donde dice conectar con GitHub. Le damos a conectar y le damos a autorizar. Vale, una vez tenemos esto aquí, vamos a escribir modmail, ¿vale? Y le vamos a dar a buscar. Nos saldrá esto con el nombre de usuario que hayáis elegido vosotros y le dais a conectar. Vale, una vez ya está conectado, seguís bajando, le dais aquí a Enable Automatic Deploys y le dais a Deploy Branch, ¿vale? Vale, una vez ha terminado el deploy, nos vamos a venir aquí a donde dice Settings y le vamos a dar aquí a revelar las variables, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es empezar a añadir algunas, ¿vale? La primera que vamos a poner es token, o sea, nos vamos a venir aquí de nuestro bot, le vamos a dar a revelar el token, ¿vale? Importante que no lo vea nadie. Yo este token lo cambiaré, le daré aquí a regenerar cuando acabe el tutorial, ¿vale? Lo copiamos, importante. Y lo pegamos aquí y le damos a añadir. Vale, lo siguiente que vamos a poner es la ID del servidor, ¿vale?
Si no sabéis cómo se consigue esto, os vais a ir aquí a ajustes, apariencia y vais a activar el modo desarrollador. Una vez lo habéis activado, os venís aquí a vuestro servidor, clic derecho, copiar ID y la ponéis aquí. La siguiente variable que vamos a poner es el prefix. El prefix que siempre se usará en vuestro bot. Yo normalmente uso la barra esta, que es la que voy a poner. Y luego también es importante que pongáis lo siguiente. Ponéis modmail barra baja API barra baja token, ¿vale? Todo así en mayúsculas. Y os vais a ir a la página que tenéis en la descripción también. Le vais a dar aquí a autorizar y automáticamente os va a generar este código. Lo copiáis y lo pegáis, ¿vale? Estas son las variables esenciales. Luego hay algunas que os enseñaré también para qué sirven. Vale, una vez tenéis puestas todas las variables necesarias, os vais a ir aquí a deploy y le vais a dar otra vez a deploy branch, ¿vale? Esperamos a que termine. Una vez hecho esto, nos vamos a ir aquí a resources, vamos a recargar la página, importante, y vamos a activar aquí donde dice worker, ¿vale? Nos vamos a deploy, le damos otra vez y en cuanto nos termine ya tendremos nuestro bot activo y funcional. Una vez ha terminado el deploy branch, lo que vamos a hacer es venirnos a nuestro server, nos vamos a crear un rol que sea soporte, ¿vale? Y se lo vamos a dar al bot. Ponemos soporte y le damos a administrador para que tenga todos los permisos, le damos a guardar, nos vamos aquí a nuestro bot, le damos a roles y se le añadimos. Ahora ponemos nuestro prefix, en mi caso era la barra, y escribimos aquí setup, ¿vale? Si habéis puesto otro prefix, ponéis el que sea, ¿vale? Como veis ya ha terminado el bot, ¿vale? Ya nos ha salido esto aquí y se supone que cuando le mandemos un mensaje directo, lo que va a hacer es leerlo y nos va a mencionar en el servidor creando un nuevo canal, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Ahora lo que vamos a ver son variables extra que no son necesarias, pero que pueden ser de utilidad. Vale, pues ahora que hemos comprobado que el bot funciona, lo que vamos a hacer es poner una serie de, digamos, variables que ya no son necesarias, pero nos pueden ayudar a hacer que el bot nos sea más funcional o más rápido, ¿vale? Lo que vamos a poner es, por ejemplo, que se mencione a un rol en concreto. Ponemos aquí, mencionamos a soporte, pero antes de todo esto vamos a poner un backslash y tenemos esto, ¿vale? Lo copiamos, nos venimos aquí a Heroku y añadimos status. No, status, bueno, status sí, ¿vale? Y le vamos a poner lo que queramos, ¿vale? De estado, luego os enseño para qué es, le añadimos. Y ahora, ponemos aquí esto que hemos copiado y le ponemos mention, ¿vale? Importante, es importante que lo pongáis porque si no, no va a funcionar. ¿Vale? Entonces tenemos estas dos variables. Lo que vamos a hacer es irnos aquí a deploy, le vamos a dar a deploy branch para que se guarden y actualicen todos los cambios. Y ahora, en cuanto esto termine, veréis que se han aplicado correctamente. Vale, como veis ya ha terminado. Nos vamos a venir aquí y en el status tiene esto que le hemos puesto. Y ahora, cuando le mandamos un mensaje directo, ¿vale? Lo que va a hacer no es mencionar a @here, ¿vale? Sino que va a mencionar al rol que hayamos puesto, en este caso es soporte. Luego le ponemos aquí con reply lo que queramos y cuando hayamos terminado el reporte le ponemos close. Y se cierra y desaparece, ¿vale? Y bueno, pues como podéis ver este ha sido el tutorial, espero que haya sido rápido, no haya sido muy largo, lo suficiente para explicar todo bien. Si os ha gustado, suscribiros, dejad un like y recordad que cualquier duda podéis entrar a mi servidor y preguntarme personalmente, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!